Porque hemos pasado de un plan del Gobierno del señor Rajoy en 2018, en el que se iban a alcanzar 300 megas de velocidad de Internet para el 2021 en toda la población, incluidos los polígonos industriales, que tenía un presupuesto aprobado, que tenía a las operadoras en acuerdo y que a Aragón llegaban casi 19 millones de euros, a 3 años después el Gobierno del señor Sánchez viene a Teruel y se presenta con un plan con menos recursos, esos 11 millones que usted ha nombrado, menos megas, 100 megas, y para el 2025, 4 años más tarde de lo que hubiéramos tenido si la historia hubiera sido de otra manera. Esto es lo que han ganado los aragoneses con ustedes, un estancamiento de 4 años para conseguir un peor servicio. Más de 30.000 aragoneses todavía no tienen una red básica de al menos 30 megas o por lo menos que el servicio garantice sus necesidades de teletrabajo o conexiones necesitadas. En total podemos decir que hay casi 300 entidades de población donde todavía no se puede teletrabajar. Y ahí es donde esta brecha digital rural se hace especialmente incompatible con el derecho de todos los aragoneses a disfrutar de unos servicios de calidad y a una igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia. Y aquí es donde se entronca la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica con las medidas números 29 y 40, donde se establecía que se implantara la banda ancha en el medio rural para favorecer la implantación tanto de negocios como de población. ¿Considera suficiente haber sacado una convocatoria para cubrir ese despliegue en los 155 polígonos industriales detectados con necesidades de banda ancha y que solo 37 vayan a ser beneficiados con esa convocatoria? Señora Díaz, ¿de verdad considera que empezar a incorporar la normativa legal de ese derecho, revisar el contrato de Conecta Aragón o que coordinar con el Gobierno de España las posibles partidas necesarias es haber realizado esta medida al 75%? ¿Cómo espera solucionar todos los desafíos de la digitalización a los que se enfrentan los aragoneses si esos fondos europeos que le llegan a su consejería son con cuentagotas y además son migajas?